Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de suelo nutrición, que vamos a ver ahora la parte biológica del suelo, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo la parte química. Bueno, ahora vamos a ver la parte biológica, pero dividido en dos partes. Hoy día y la otra parte el martes que viene, perdón. Características y propiedades biológicas del suelo. Las propiedades biológicas están asociadas a la presencia de materia orgánica y de formas de vida animal, tales como microorganismos, lombrices e insectos, etc. Estas formas de vida nos ayudan a mejorar la condición del suelo y aceleran la descomposición y mineralización de la materia orgánica. Además que entre ellos ocurre también procesos de antagonismo o sinergia que permiten un balance entre poblaciones dañinas y benéficas que disminuyen los ataques de plagas a las plantas, ¿cierto? Por eso en la parte de la agronomía orgánica, por ejemplo, se tratan de usar entonces insectos benéficos para controlar plagas que sean dañinas para nuestro cultivo. La materia orgánica bruta, háblense así de pedazos de hoja, pedazos de trozos de tallo, restos de vegetación, es descompuesta por los microorganismos del suelo y esto es transformado en materia adecuada para el crecimiento de las plantas, que se conoce como el humus finalmente, ¿cierto? El humus entonces es un estado de descomposición de la materia orgánica no totalmente descompuesta, o sea, no está descompuesta en un 100%. El grupo más importante de microorganismos en número son las bacterias, ya que pueden haber hasta 95 millones de individuos por cada gramo de suelo que yo obtenga. O sea, sabemos que este tipo de microorganismos son tan pequeños que no se pueden observar a simple vista y los podemos ver solamente por un microscopio, pero pueden haber hasta 95 millones por gramo de suelo. Las bacterias pueden ser heterotróficas, o sea, pueden obtener su energía a partir de sustancias orgánicas complejas, o pueden ser también autotróficas, aquellas que obtienen su energía a partir de sustancias minerales. También las hay, aquellas, por ejemplo, que fijan nitrógeno al aire y otras que consumen el nitrógeno fijado. Por lo tanto, tenemos estas que nos ayudan a fijar nitrógeno y por lo tanto obtenemos mayor nitrógeno al suelo para nuestras plantas. La abundancia de bacterias en el suelo va a depender de las propiedades físico-químicas y de los contenidos de materia orgánica y humus, ¿ya? Por otro lado, el segundo grupo importante son los hongos, que tienen funciones principalmente para la descomposición de la celulosa. Se ha cuantificado que existen entre 8.000 a 1 millón de individuos por gramo de suelo, sobre todo en aquellos con altos contenidos de materia orgánica en descomposición, que están en proceso de descomposición. Los actinomicetos, que también son un grupo importante, son un grupo heterogéneo de bacterias filamentosas parecidas superficialmente a los hongos. Así se ven. O sea, pareciesen que son hongos, pero en realidad son actinomicetos. El número de actinomicetos puede variar entre 1 y 36 millones por gramo de suelo. O sea, también bastante, nunca tanto como las bacterias que vimos en un principio. Su abundancia va a depender del pH del suelo, ya que estos seres difícilmente pueden vivir fuera de condiciones de pH neutro, o sea, entre 6 y 7. Por eso, cuando vimos la parte química del suelo, ahí estaba la importancia de mantener pH neutros para la vida de nuestros microorganismos, que son muy importantes. Este grupo es el de mayor importancia en la fertilidad del suelo, porque tienen la capacidad de descomponer la materia orgánica más rápidamente, por lo tanto liberan grandes cantidades de nutrientes para las plantas en menor tiempo que lo hacen el grupo de hongos y el grupo de las bacterias del otro tipo. Por otro lado, las algas son plantas microscópicas productoras de clorofila. Estas se encuentran abundantemente en la superficie del suelo y su presencia depende de la cantidad de agua del mismo, ya que son mucho más abundantes en suelos húmedos que en suelos secos. Se estiman condiciones favorables que se pueden encontrar hasta 100.000 algas por gramo de suelo. O sea, estamos hablando de algas microscópicas casi, ¿cierto? La función principal de estas algas microscópicas, que son productoras de clorofila, es parecida a la de los hongos, aunque las algas tienen un efecto importante en la degradación de minerales también, no solamente de la celulosa. Por otro lado, los protozoos, bueno, estamos hablando, para que ustedes vayan
de todos los microorganismos que nosotros podemos encontrar en el suelo. Después hablaremos de los más importantes o los que a nosotros nos ayudan más. Pero estos también, los protozoos también los podemos encontrar en el suelo. Son organismos unicelulares, considerados la forma más simple del reino animal. Se ha determinado su presencia entre 500 a 1 millón de individuos por gramo de suelo. Se alimentan de materia orgánica y ciertos tipos también incluyen a las bacterias en su dieta, por lo tanto también se pueden alimentar de bacterias, afectando así las relaciones con las plantas superiores, porque las plantas necesitan de estas bacterias. Vamos subiendo, no sé si se han dado cuenta que hemos ido de los más pequeños y los que se encuentran en mayor cantidad, y vamos a ir creciendo entonces con respecto a los microorganismos o vida animal que se encuentran en nuestro suelo. Los nemátodos, que ustedes pueden saber que hay muchos tipos de nemátodos que son perjudiciales para los cultivos, son invertebrados microscópicos, de los cuales, según sus necesidades alimenticias, pueden reconocerse 3 grupos. Algunos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, por lo tanto, muy buenos para nosotros, y los que se alimentan de lombrices, no tan buenos, porque las lombrices nos ayudan muchísimo para nuestro suelo, y otros nemátodos que son parásitos de plantas o parásitos de bacterias, protozoos y similares. Y aquellos que son parásitos de plantas superiores. ¿Ya? Por lo tanto, existen aquí algunos nematodos que son buenos para nosotros y otros que ya definitivamente no lo son. Aunque algunos son perjudiciales para el crecimiento óptimo de muchas plantas, los hay quienes tienen efectos benéficos, como les comentaba, para el potencial productivo del suelo, ya que ayudan a la degradación de la materia orgánica y a mejorar la aireación. Ahí hay un nematodo que es muy parecido a una lombriz, pero microscópica, o sea, hay que verlo en microscopio. Ahora, dentro de los macroorganismos, el grupo más importante que habita el suelo son las lombrices de tierra, ¿ya? Las que se pueden encontrar desde unas cuantas centenas hasta más de 2 millones por hectárea. Aquí ya no hablamos de gramos de suelo, ustedes conocen las lombrices, son bastante grandes. Sobre todo en suelos húmedos y ricos en materia orgánica y calcio. Estas lombrices, ¿por qué las lombrices ayudan al compost, al compostaje y todo eso? Porque ellas tienen la capacidad de pasar varias toneladas de suelo a través de su cuerpo, proceso en el cual degradan la materia orgánica y algunos minerales, dejando gran cantidad de nutrientes en disposición para la nutrición de las plantas. O sea, ellas comen, su sistema las degrada, las deja en compuestos que son posiblemente para asimilar por las plantas y pasan como fecas y quedan en el suelo. Entonces hacen un trabajo pero espectacular con respecto a la materia orgánica. Estos organismos que habitan en el suelo tienen necesidad de alimentación, nutrición, oxígeno, agua, luz, temperatura y espacio. Por lo tanto, no es solamente llegar y dejarlas ahí, o sea, tenemos que darle las condiciones. Se abastecen dentro del sistema con una organización casi perfecta, tan así que pueden aportar nutrimentos a las plantas y animales superiores que habitan sobre él, sin agotar los recursos como lo han demostrado los ecosistemas que no han sido tocados por el hombre. ¿Ya? Ahí uno, en los ecosistemas que no han sido tocados por el hombre y que existen las lombrices de tierra, se da cuenta que no existe un agotamiento del recurso suelo cuando ellas están. ¿Ya? No hay agotamiento del recurso suelo. Bueno, ahí hay una imagen también de nuestro suelo con lombrices. Relación carbono y nitrógeno. ¿Por qué es importante saber la relación carbono y nitrógeno? Yo les voy a contar. Estamos todos formados de carbono y nitrógeno. Todos nuestros tejidos, todo nuestro cuerpo está formado por carbono y nitrógeno en una relación. Nosotros tenemos esa relación, los microorganismos tienen una relación y las plantas tienen una relación de carbono y nitrógeno que los componen. Por ejemplo, los microorganismos del suelo, aquellos que nos ayudan a descomponer la materia orgánica, tienen alrededor de una relación de carbono y nitrógeno cercanas a 8:1, o sea, 8 moléculas de carbono por una de nitrógeno. Eso es lo que significa. Y por lo tanto deben adquirir suficiente carbono y nitrógeno del ambiente en el que viven para mantener esa proporción de carbono y nitrógeno en sus cuerpos. ¿Ya? O sea, su dieta tiene que basarse en carbono y nitrógeno para poder mantener su relación corporal de carbono y nitrógeno. Debido a que los microorganismos del suelo utilizan el carbono como fuente de energía, no todo el carbono que come un microorganismo del suelo permanece en su cuerpo, sino que se va degradando porque va utilizándose como energía. Por lo tanto, una cierta cantidad se pierde como dióxido de carbono durante la respiración. ¿Ya?
Para adquirir carbono y nitrógeno, por lo tanto, un microorganismo del suelo necesita, para mantenerse vivo, una dieta basada en dos partes. Un mantenimiento del cuerpo y también para energía, ¿cierto? Por lo tanto, una dieta que tenga una relación carbono-nitrógeno cercana a 24:1 es perfecta para ellos, porque de los 24, 16 carbono lo van a utilizar para obtener energía y 8 para mantenerse, ya que recuerden que los microorganismos están compuestos de una relación carbono-nitrógeno 8:1. ¿Ya? Entonces necesitan 8 para mantenerse y 16 para, para obtener energía. Y 1 de nitrógeno. Por lo tanto, con eso, una dieta que tenga esa concentración carbono y nitrógeno, para ellos es perfecta. Por lo tanto, la relación carbono-nitrógeno 24:1 es la que gobierna el suelo. Fíjense aquí, en este cuadro, que es muy interesante, lo que significa la rapidez que tiene la descomposición de los distintos vegetales. Hacia abajo de la dieta microbiana, que está en azul, los fardos de leguminosa, el estiércol, se descomponen fácilmente. ¿Por qué? Porque la concentración de carbono y nitrógeno es menor a la dieta que ellos necesitan, entonces la comen rápidamente. En cambio, desde ahí para arriba nos encontramos con problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de los rastrojos, que son aquellas cosas que quedan en el suelo luego de que uno hace el cultivo, y uno los interioriza en el suelo, los introduce en el suelo para que sean descompuestos. Estos se descomponen lentamente porque su composición, por ejemplo, el rastrojo de trigo, tiene un 80:1. O sea, ellos necesitan comer mucho carbono, más de lo que ellos pudiesen obtener. Por lo tanto, van a necesitar más nitrógeno para llegar a ese 80:1. ¿Ya? Seguimos con esto y vuelvo a colocar el cuadro para que sigamos explicando esto. Entonces, según la calidad de los restos orgánicos que yo tenga en los suelos, se verá la dificultad que tienen estos microorganismos para poder descomponerlo de manera más rápida y otros de manera más sencilla. Por ejemplo, cuando el carbono y nitrógeno es menor a 25:1, que yo les había dicho, el nitrógeno que necesitan está libre para las plantas. ¿Por qué? Porque el microorganismo no va a necesitar sacar nitrógeno, ¿ya?, del suelo para poder descomponer los restos orgánicos. Por lo tanto, el nitrógeno va a estar libre para que se mineralice y las plantas la puedan absorber, ¿cierto? En cambio, si el carbono nitrógeno está en una proporción mayor a 25:1, el microorganismo bloquea el nitrógeno, lo inmoviliza en su cuerpo, por lo tanto, lo deja sin poder ser asimilado por las plantas. Esto se llama como secuestro del nitrógeno, también se escucha muchas veces así, porque el microorganismo secuestra el nitrógeno del suelo. Por lo tanto, los microorganismos en ese momento van a estar compitiendo con las plantas necesitan nitrógeno para crecer y los microorganismos van a necesitar nitrógeno para poder descomponer estos restos orgánicos que son altos en carbono, ¿cierto? Por lo tanto, se va a generar el hambre de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Que si yo tengo rastrojos muy altos en carbono y nitrógeno, aplicar urea, aplicar nitrógeno al suelo para que así el microorganismo ocupe la urea y no ocupe las reservas del suelo en nitrógeno. Lo que ustedes ven aquí es una interpretación de la materia orgánica y del carbono que tiene el suelo. Por ejemplo, cuando tenemos entre menos de 0,7 de materia orgánica, perfil de suelo degradado completamente, extremadamente bajo su aporte. Si por ejemplo vamos al moderado, 1,7 a 3, moderada estructura, moderada estabilidad de la estructura, mejora la estabilidad del pH, los niveles de nutrientes, especialmente nitrógeno y el almacenaje de agua. Y cuando es muy alto, o sea, recuerden que el sistema trifásico tenía 3 partes, o sea, 4 partes. O sea, 3, perdón. Un espacio poroso, la materia orgánica y el mineral, ¿cierto? Esos 3. Y dentro de la materia orgánica es un 5%. Por lo tanto, si está sobre el 5%, ya podemos decir que es muy alto. Muy buena estructura, alta estabilidad de estructura, probablemente suelo repelente al agua, mejora la estabilidad del pH, almacena agua, etc. Ahora, si tenemos mucha materia orgánica, por ejemplo, mayor a 15, ya diríamos que es un suelo orgánico, ¿cierto? Totalmente orgánico. Así que eso, chicos, eso es lo que vamos a ver el día viernes y ya el día lunes vamos a complementar
el día martes, perdón, vamos a complementar de lleno con todo lo que es materia orgánica. ¿Para qué sirve la materia orgánica? ¿Cómo se descompone la materia orgánica? ¿Cuáles son los pasos del proceso? Etcétera. ¿Ya? Que estén muy bien.